Listo. Hola, ¿qué tal, profe? Pues en este caso nosotros vamos a presentar aquí lo que sería la gramática de tipo 2. Vamos a presentar a continuación, pues aquí está nuestro equipo. Soy yo, Daniel, es mi compañero Jesús, mi compañero Sergio y mi compañera Vanessa. Bueno, primero que nada vamos a ir con un poquito de la definición de qué son estos tipos de lenguajes, para qué se utilizan, etcétera, etcétera, que pues todos provienen de la definición que realizó Noam Chomsky, ¿verdad? Entonces, primero, tenemos que estos lenguajes o gramáticas del tipo 2 tenemos que también son nombrados context-free grammar, así como podemos ver aquí en la presentación. Y nos dice que principalmente, pues, este tipo de lenguajes son un conjunto de reglas recursivas que sirven para ir generando ciertos patrones, ¿no? Con strings. En inglés, pues son abreviados los CFGs por Context Free Grammars. Y pues generalmente este tipo de lenguajes y de gramáticas de tipo 2 pues son usados en diversas áreas como lo son la computación, el diseño de compiladores y son utilizados incluso en cosas lingüísticas, ¿no? Tenemos otra característica que además pues este tipo de lenguajes son tomados así como base para muchos lenguajes de programación, al igual que los programas parser que se encuentran en los compiladores, como aquí podemos ver en la presentación también. Aquí, por ejemplo, tenemos el parse tree, que pues ahí nos explica este árbol que se despliega a partir de los CFGs, de los Context Free Grammars, donde nos muestra la resolución de la operación X más Y multiplicado por Z. Pues aquí vemos cómo se va desglosando, donde primero S, pues se desglosa aquí S por S, y después ya se va desglosando en S más S hasta que se llega a los resultados, ¿no? Donde pues aquí en la presentación tenemos X, luego el signo más, X más Y, ya se cumple lo que tenemos aquí, y por último lo tenemos que es multiplicado por Z, ¿verdad? ¿Qué propiedades tienen este tipo de lenguajes o de gramáticas? Bueno, primero que nada tenemos que este tipo de gramáticas pues es utilizada considerando una regla de producción, ¿no? Donde tenemos aquí, en este caso, la A mayúscula, que sería pues un símbolo o no terminal, y en este caso pues aquí tenemos que nos da como resultado pues una A minúscula, que en este caso sería una combinación, puede ser, de símbolos terminales y no terminales. Tenemos aquí que la gramática de tipo 2 pues se le llama así porque podemos cambiar a de este lado de la regla de producción por A, o sea, aquí, independientemente del contexto en que aparezca esta mayúscula, ¿no? Tenemos componentes. ¿Cuáles son los componentes de este tipo de gramática? Pues tenemos el primer componente, que son un conjunto de símbolos terminales, perdón, y esto va a estar caracterizado porque siempre van a aparecer hacia el lado derecho de la regla de producción. En este caso, pues aquí lo tenemos aquí hacia el lado derecho. Después tenemos los símbolos no terminales o también llamados variables, los cuales siempre van a aparecer a la izquierda de nuestra regla de producción. En este caso está representado por esta mayúscula, ¿verdad? Aquí nos dice que aunque pues, son representados en la parte izquierda, los no terminales también pueden aparecer en la parte derecha de la regla de producción. Después tenemos pues, las reglas de producción, ahora sí, y son utilizadas en base a la siguiente fórmula, ¿no? Donde tenemos una variable que pues después da como resultado un strings de variables y de no terminales, o sea, como mencioné anteriormente, un string de variables terminales y no terminales. Y además tenemos el símbolo de inicio, el cual es un símbolo especial, no terminal, que pues aparece en el string general, en el string generado por la gramática. A continuación, pues mi compañero Sergio va a hablar un poquito de los ejemplos, ¿no? Que podemos o que pueden ser creados a partir de este tipo de gramática. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Guerra del equipo 1C y
nuestro tema fue gramáticas de tipo 2. Estoy aquí para comentarles sobre 3 ejemplos de este lenguaje de tipo 2. Como mencionó mi compañero Daniel, ya que eran sus componentes y su definición, pues voy a continuar con los ejemplos. Muy bien. Primero que nada, vamos a hablar a tener un poquito de contexto sobre las prácticas que vamos a ir viendo para que haya una idea general de qué es lo que está pasando. Muy bien. Aquí hay una gramática de libre contexto que genera expresiones aritméticas: resta, suma, división y multiplicación. Tenemos que el símbolo de inicio va a ser una expresión y los símbolos de terminal serán los signos de las expresiones aritméticas. Más, menos, por, entre, tanto el abrido y cerrado de paréntesis, al igual que un número cualquiera. El valor del número puede ser el que sea, no importa. En tanto a las reglas de producción, tenemos que del 1 al 6, expresión a número, expresión entre paréntesis expresión más expresión, menos expresión, por expresión, entre expresión, etc. Muy bien. Esa es la práctica. Tómese en cuenta que hay muchas formas de hacer esto, pero esta solución debería brindar suficiente orientación para determinar si la derivación funciona. Usando lo anterior, vamos a mostrar los pasos para derivar la siguiente expresión: 4 más 5 por 2 menos 6. Muy bien. Primero separamos el 4 usando la regla 1. Como aquí atrásito, la regla 1 es dejar el número solo. Hacemos lo mismo con el 5, teniendo el 4 y el 5 solos. Y ahora, usando la regla 3, lo sumamos ambas expresiones, 4 más 3. Lo regresamos. Aquí está. Regla 3, expresión más expresión. Y usando la regla 2, metemos esa expresión entre paréntesis. Ya tenemos esta partecita de aquí. Ahora vamos directo al segundo paréntesis. Separamos el 2 y el 6 usando la regla 1. Usando la regla 4, restamos ambas expresiones. Y al final esa expresión la metemos dentro de un paréntesis. Ya finalmente usando la regla 5, que si regresamos, es la multiplicación de ambas expresiones. Tenemos 4 más 5 por 2 menos 6. Y así la derivación está completa. Muy bien, ahora veamos el ejemplo 2. Okay. Aquí una gramática de contexto se puede escribir mediante una tupla de 4 elementos. Ay, le di a regresar. Sí, se puede escribir mediante una tupla de 4 elementos. B, siendo un conjunto finito de variables que no son terminales. Sigma, este símbolo de aquí que parece sumatoria, siendo un conjunto finito disjunto de B de símbolos terminales. R, siendo un conjunto de reglas de producción donde cada regla de producción asigna una variable a la cadena S, epsilon entre paréntesis B unión de sigma. Y S que está en B, que es un símbolo de inicio. Viendo la práctica del ejemplo 2, tenemos lo siguiente. Pensar en una gramática que genere el lenguaje sin contexto irregular que contenga todas las cadenas con paréntesis coincidentes. Tenemos el símbolo de inicio S y las variables no terminales es el abrir y cerrar paréntesis. Junto con las reglas de producción que es S, inicio y cerrado paréntesis, S doble S y S dentro de los dos paréntesis. Al igual que en el anterior ejemplo, hay muchas gramáticas que pueden realizar esta tarea. Esta solución es una forma de hacerlo. Podemos tomar las reglas de producción y traducirlos en una sola línea, teniendo que S, los dos paréntesis, separado, doble S, separado, S entre los paréntesis y epsilon, donde epsilon es una cadena vacía. Muy bien. Viendo el tercer ejemplo,
Como ya había comentado mi compañero Daniel sobre las gramáticas libres pueden estar en modalidad tipo árbol. Vemos que las gramáticas libres de contexto se pueden modelar como árboles de análisis sintáctico. Aquí los nodos del árbol representan los símbolos y los bordes representan el uso de reglas de producción. Las hojas del árbol son el resultado final o símbolos terminales que forman la cadena que genera la gramática con esta secuencia particular de símbolos y las reglas de producción. Para que puedan ver a lo que me refiero, este es un árbol similar al que habló mi compañero y lo que queremos hacer aquí es sacar la expresión que genera este árbol de análisis sintáctico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, siguiendo las ramitas, vemos que la hoja final, vemos que las hojas son parte del resultado. Tenemos X más Y por X menos Z por Y entre X más X. Nos da el resultado, bueno, nos da la expresión que genera este arbolito. Bueno, mi nombre es Vanessa García, voy a hablar acerca de los lenguajes de libre contexto. Estos son los lenguajes que son formados por la gramática libre contexto, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de este video. Para empezar, un lenguaje libre de contexto es aquel cuyas cadenas pueden ser reconocidas por autómatas de pila y son generados por gramáticas libres de contexto, como ya mencioné. Los autómatas de pila son un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece o no al lenguaje que el automata reconoce. Un lenguaje libre es libre de contexto, sí, y solo así este puede ser reconocido por una gramática libre de contexto. En este caso tenemos que la gramática sería G es igual a V, T, E y S, donde V es el conjunto de los símbolos no terminales o derivables, T es el conjunto de los símbolos terminales o alfabeto, P la colección de producciones de la forma a la X, y S es el símbolo inicial. Esos lenguajes son importantes ya que se utilizan para especificar la mayoría de los lenguajes de programación. Para saber si un lenguaje es libre de contexto, se utiliza el lema de bombeo para idiomas libres de contexto, el cual establece que si un lenguaje L, que es libre de contexto, existe una longitud de bombeo entera que sería P mayor o igual a 1, de forma que cada cuerda S que pertenezca a L tiene una longitud de P o más símbolos, siendo que S, valor absoluto, es mayor o igual a P. Eso se puede escribir como S, U, V, W, X, Y, donde U, V, W, X, Y son subcadenas de S tal que B, W, X, valor absoluto, es menor o igual a P, y B y X, valor absoluto, es mayor o igual a 1. Las características de este lenguaje son las siguientes. Tenemos primero que los lenguajes regulares son libres de contexto, porque pueden ser descritos mediante una gramática libre de contexto. Sin embargo, no todos los lenguajes libres de contexto son lenguajes regulares. Como ya mencioné, el lema del bombeo para lenguajes libres de contexto puede servir para demostrar si un lenguaje dado es libre de contexto o no lo es. El problema de determinar si una gramática sensible al contexto describe un lenguaje libre de contexto es indecisible. Esto quiere decir que es un problema de decisión para el cual es imposible construir un algoritmo que siempre conduzca como una respuesta de sí o no correcta. Okay. Una característica importante mencionar es que la unión y concatenación de dos lenguajes libres de contexto es también libre de contexto. Aquí tenemos que si L y P son lenguajes libres de contexto, L unión con P también lo sería, y L concatenación con P también lo sería. Sin embargo, la intersección no tiene por qué ser libre de contexto, el resultado de la intersección. Continuando, tenemos que el inverso de un lenguaje libre de contexto es también libre de contexto, pero el complemento no tiene por qué serlo, entonces. Otro punto es que la intersección de un lenguaje libre de contexto y un lenguaje regular es siempre libre de contexto.
En este caso tenemos que si L es un lenguaje libre de contexto y P es un lenguaje regular, si los unimos también daría un lenguaje libre de contexto. Esto es porque, como mencioné al inicio, todos los lenguajes regulares son también libres de contexto, y sabemos que al unir dos lenguajes libres de contexto, el resultado es el mismo. Continuando, una de las características es que una de las definiciones alternativas y equivalentes del lenguaje libre de contexto emplea autómatas no deterministas. Un lenguaje es libre de contexto si puede ser aceptado por ese autómata, no solo por los autómatas de pila que mencionamos al inicio. La mayoría de las expresiones aritméticas son generadas por gramáticas libres de contexto y por lo tanto son lenguajes libres de contexto. Este es otro de los motivos por los cuales son muy importantes. Los lenguajes y las gramáticas libres de contexto tienen aplicaciones en informática y lingüística, como el procesamiento del lenguaje natural y el diseño del lenguaje informático. Esas serían las características del lenguaje libre de contexto. Bueno, yo soy Jesús Ernesto Zazueta Borbón y voy a explicar qué es un autómata de pilas y su funcionamiento. Bueno, pues como mi compañera ya mencionó un poco de qué son los autómatas de pila, vamos a ir rápido, ¿no? por sus definiciones. Pues vamos a comenzar con esta definición que ya se mencionó, que dice que es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esta cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. Básicamente aquí quiere decir nada más que va a leer la cadena y va a determinar si es válido o no. Entonces, ya profundizando un poco más en lo que es un autómata de pilas, se podría definir como aquella máquina que reconoce un lenguaje generado por la gramática de libre contexto. Así de sencillo, o sea, es una máquina que reconoce si el lenguaje es válido o no, o sea, lo mismo de antes. Pero aquí incluí lo que es una imagen conceptual, o sea, muy abstracta, no muy básica de lo que sería un autómata de pilas, donde se nos muestra su estructura de la manera más básica y sencilla, ¿no? Aquí estaría la cadena de caracteres o símbolos. Esta sería la cadena. Estos serían los símbolos. La cadena como tal constituye en la cinta con los símbolos. Este sería la cabeza que se encarga de leer los símbolos, el controlador de estados y la pila de memorias. La pila de memoria, donde se estarían almacenando ciertos símbolos según las instrucciones que estén dando los estados. Entonces, antes de pasar a su funcionalidad como tal, vamos a mencionar unas características que lo definen. Entonces, la primera sería que, al igual que un autómata finito, un autómata de pilas cuenta con un flujo de entrada, que serían la cinta con los caracteres o símbolos, y un flujo de control que puede encontrarse en uno de los estados. La siguiente sería una de sus diferencias más grandes, si no la más grande, con los autómatas finitos, que sería que, como su nombre lo dice, este cuenta con una pila en donde puede almacenar información para recuperarla más tarde de ser necesario. O sea, si una instrucción de algún estado define que se tiene que leer algún carácter en la pila, entonces lo tomaría. Y la última nos dice que los símbolos almacenados se les conoce como símbolos de pila de la máquina. Estos básicamente son los símbolos o caracteres que se leen en la cinta y son guardados por ciertas instrucciones según los estados. Pero en algunos casos se pueden guardar algunos símbolos adicionales que no pertenecen como tal al alfabeto, que sirven más que nada como marcadores. Entonces, funcionamiento. Esta ya sería una imagen un poco más detallada
de lo que es un autómata de pilas. Entonces tenemos la cinta de entrada, donde estarían llegando los símbolos, la cabeza de lectura que se encargaría de leer los símbolos, y algo muy importante es que la cinta siempre se mueve hacia una dirección. O sea, si se mueve para la derecha, siempre se va a mover para la derecha, y si se mueve a la izquierda igual. No es como que se mueve a la derecha y luego se mueve a la izquierda, no. Tenemos el indicador de los estados que nos dice en qué estado nos encontramos, el mecanismo de control que se va a encargar de leer las instrucciones según el estado en el que estemos y el símbolo que recibamos, y este se encargaría de interactuar con la pila, ya sea apilando o desapilando datos. Vamos a pasar ya a un ejemplo más detallado para que quede claro. Entonces aquí lo único nuevo que tenemos es esto de aquí. Esto de aquí son las instrucciones como tal, pero o sea, ¿qué significan? Tenemos la primera columna que dirían que define las instrucciones del estado en el que estamos. Entonces, todas estas instrucciones solo son accesibles cuando estemos en el estado Q0, y estas son accesibles nada más cuando estemos en el estado Q1. Entonces, la siguiente columna define, es la condición que dice, si se lee cierto carácter, haremos esto. Entonces, aquí dice, si leemos una B, haremos esto. Si leemos una A, haremos esto. Si leemos una C, haremos esto. Entonces, ¿qué quiere decir esta instrucción? Como ya sabemos, el funcionamiento de una pila es el último en entrar, es el primero en salir. Entonces lo que dice aquí es que vamos a desapilar el valor que esté hasta arriba de la pila. Luego las siguientes instrucciones serían, nos vamos a mover a este estado y luego vamos a apilar este valor. Entonces, una vez comprendiendo cómo funcionan las instrucciones, vamos a pasar a explicarlo. Entonces, la cabeza lee una B en la tira. Estamos en el estado Q0. Entonces, estamos en las instrucciones de Q0. Leyó una B. No se desapila nada, ya que este es vacío. Nos movemos al estado Q0 y apilamos un 1. Aquí se apiló. Siguiente, leemos una A, que era la que seguía. Estamos en el estado Q0. No se apila nada, no se desapila nada. Nos movemos al estado Q0, pero ahora se apila un 2. La siguiente sería exactamente lo mismo, ya que es otra A estando en el estado Q0. Se apila otro 2 y se vuelve a apilar otro 2. Aquí tendríamos algo nuevo, ya que se lee un C estando en el estado Q0, se desapila un 2. Ya ven que falta 1. Nos movemos al estado Q1, el indicador se empieza a mover y no apilamos nada. En el estado Q1 recibimos una A, se elimina, se desapila otro 2. Nos movemos al estado Q1 otra vez y de nuevo no se apila nada. Y aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. Entonces, esta cadena es válida, ya que en el ejemplo se dice que para que esta cadena sea válida tiene que terminar en el estado Q1, lo cual ha sucedido. Entonces, este sería básicamente el funcionamiento de un autómata de pilas. Nuestra bibliografía, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.